Hola amigos, buenos días. Nos preguntáis muchas veces por qué el chocolate es tóxico o malo tanto para perros como para gatos. Pues en este vídeo os los voy a explicar con detalle, incluso dándoos algunas pautas de dosis de chocolate que no debe nunca probar ni un perro ni sobre todo un gato. En el vídeo os lo cuento. La causa por la cual el chocolate es altamente tóxico tanto para perros como para gatos es debido a la presencia en su composición de un alcaloide natural conocido con el nombre de teobromina. La teobromina es una sustancia que está presente de forma natural en el chocolate. ¿Que los perros y los gatos la metabolizan? Sí, pero la metabolizan mucho más lentamente que nosotros. Entonces nosotros, en el caso de los humanos, como lo eliminamos rápido, no nos va a provocar ningún daño. De hecho, incluso, pues tiene, como muchos alcaloides, pues tiene un efecto vigorizante. Bueno, se dice que el chocolate pues es un estimulante de la libido, etcétera, etcétera. Bueno, ahí no voy a entrar. Pero la teobromina sí que es un veneno, claro, pero no es un veneno, ¿por qué? Porque al organismo del gato o al organismo del perro le va a costar mucho tiempo sacarlo fuera. ¿Y cómo se sabe cuánto más tóxico es un producto? Pues en medicina, tanto humana como en veterinaria, se utiliza un concepto que es la dosis letal 50. Es un concepto que se hace estudiando pues animales de laboratorio. Es triste decirlo, pero se hace así. Entonces, la dosis letal 50 quiere decir la cantidad de teobromina que mataría, si se diese pura, al 50% de los perros. Con lo cual, cuanto más baja es esa dosis, más tóxico es un producto. Es decir, un producto que tenga una dosis muy pequeñita quiere decir que con muy poquito matas al 50%. ¿Y cuál es esa dosis letal 50 de la teobromina en el caso de los perros? Pues de tan solo 300 miligramos. Tan solo 300 miligramos, eso es muy poco. 300 miligramos de producto puro de teobromina, pero es muy poco, es un tóxico que es bastante potente. Y en el caso de los gatos, todavía menos. De tan solo 200 miligramos de teobromina son capaces de matar al 50% de los gatos que tomasen esa dosis. Ya os he contado cuál es la dosis de teobromina, la dosis letal 50 de teobromina, tanto en perros como en gatos. ¿Y eso qué traducción tiene en la vida real? Porque afortunadamente no todo el chocolate es teobromina. El chocolate tiene mucha teobromina, pero no el 100% del chocolate es teobromina. Pues para que os hagáis una idea aproximada, los signos de intoxicación por teobromina en perros aparecen dando ya solamente 24 gramos de chocolate de cobertura, del chocolate más puro, por perro de 20 kilos. 24 gramos de chocolate puro en un perro de 20 kilos nos intoxica al perro, nos da síntomas ya aparentes y ya sensiblemente graves de intoxicación. Y en este caso, pues, ¿cuándo nos aparecen estos síntomas? Pues nos pueden aparecer tranquilamente a las 6-12 horas. En los gatos, esta dosis de 24 gramos, no vais a encontrar un gato de 20 kilos, evidentemente, pero haceros la idea de que estamos hablando de 2,4 gramos por kilo en perros, pues en gatos es 4 veces menos, con 4 veces menos de chocolate, es decir, estamos hablando de 0,6, 0,7 gramos de chocolate de cobertura, nos pueden ya a empezar. No quiere decir que muera, pero nos puede dar ya síntomas de intoxicación por chocolate en el gato. ¿Y cómo debemos proceder? Pues muy sencillo. Lo primero y principal es que hagáis vomitar a vuestro animal. Aquí os pongo un vídeo para que sepáis cómo hacer vomitar a un perro. Y en breve tendremos otro que os explicaremos cómo hacer vomitar a un gato. Y cuando ya no vomite más,
tanto en el perro como en el gato tenemos que darles carbón activado. El carbón activado es una sustancia que nos va a coger las toxinas del chocolate, es decir, las toxinas de la teobromina que todavía quedarán en el intestino, y nos las va a sacar hacia el exterior con las cacas. De hecho, las cacas veréis que aparecerán mucho más negras. En este otro vídeo os explico pormenorizadamente cómo tenéis que dar el carbón activado.